El sol de 1983 se derramaba generoso sobre la Ciudad de México, tiñendo las jacarandás de un violeta vibrante y calentando el asfalto de las calles. En el corazón de la colonia Roma, Elena Gaviria, una mujer de espíritu indomable y sonrisa contagiosa, se afanaba en los preparativos de lo que prometía ser una noche memorable. Su departamento, un tesoro arquitectónico con techos altos y azulejos coloniales, zumbaba con la energía de la anticipación. Elena no era solo una anfitriona, era una alquimista de la amistad, capaz de transformar un simple encuentro en un recuerdo perdurable. Desde temprana hora, el aroma del mole poblano, la cochinita pibil y los chiles en nogada flotaba en el aire, mezclándose con la fragancia de las gardenias que adornaban el balcón. Elena, con su delantal impecable y el cabello recogido en un moño pulcro, supervisaba cada detalle. Su voz, suave pero firme, dirigía a su sobrina, Sofía, una joven vivaz que se movía con agilidad entre la cocina y el comedor. «Sofía, asegúrate de que haya suficientes limones para la sopa de tortilla, y no olvides la sal para los totopos», indicó Elena, mientras probaba un guisado con un aire de concentración casi científica. La relación entre Elena y Sofía era de una complicidad admirable. Sofía, que había llegado a vivir con su tía hacía unos años, después de la pérdida de sus padres, encontraba en Elena no solo una tutora, sino también una confidente y un ancla en su vida. Los ojos de Elena reflejaban la sabiduría de años vividos, y en sus manos cada ingrediente se convertía en una obra de arte culinaria. Para Sofía, cada festín organizado por su tía era una lección de vida, un recordatorio de la importancia de la comunidad y el compartir. A medida que la tarde avanzaba, los primeros invitados comenzaron a llegar. La risa y las voces animadas llenaron el espacio, transformando el departamento en un hervidero de alegría. Entre los asistentes se encontraba Ricardo Valenzuela, un historiador de semblante serio pero con un humor agudo que sorprendía a quienes lo conocían. Ricardo, amigo de Elena desde la universidad, siempre llegaba con un libro bajo el brazo y una anécdota interesante que compartir. Esa noche trajo consigo una botella de tequila añejo y una fascinante historia sobre los orígenes de la colonia Roma. También estaba Isabel Mendoza, una artista plástica reconocida por sus vibrantes murales y su espíritu bohemio. Isabel, con su cabello indomable y sus manos manchadas de pintura, irradiaba una energía creativa que contagiaba a todos. Llegó con un pastel de elote que, según ella, era una obra de arte comestible, y su risa clara se escuchaba por encima del murmullo de las conversaciones. Para ella, los encuentros con Elena eran una fuente de inspiración, un bálsamo para el alma creativa, y, por supuesto, Dr. Ramiro Ortiz, un médico respetado por su dedicación y su calidez humana. Ramiro, que siempre traía consigo una calma serena, era el confidente de muchos, el oído atento y el consejero sabio. Esa noche, su presencia aportó un toque de serenidad al bullicio festivo. Su esposa, Laura, una mujer elegante y discreta, lo acompañaba y juntos formaban una pareja que desprendía una armonía inconfundible. La mesa del comedor, una robusta pieza de madera tallada, se extendía bajo el peso de los manjares. Platos de barro, servilletas bordadas y copas relucientes creaban una estampa de abundancia y hospitalidad. Elena se movía entre sus invitados con una gracia natural, asegurándose de que todos tuvieran sus copas llenas y sus platos repletos. Observaba con satisfacción cómo las risas y las conversaciones fluían, tejiendo una red de camaradería que era el verdadero propósito de sus encuentros. Ricardo, con su voz profunda, relataba pasajes olvidados de la historia de la ciudad, mientras Isabel dibujaba bocetos rápidos en una servilleta, capturando la esencia de los rostros a su alrededor. El doctor Ortiz, por su parte, escuchaba con atención, ofreciendo comentarios perspicaces que enriquecían la discusión. La atmósfera era de pura dicha, un oasis de convivencia en medio del ajetreo de la gran ciudad. A medida que la noche caía, el cielo de la Ciudad de México se tiñó de tonos anaranjados y violetas, y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear. Dentro del departamento, el calor de las conversaciones y el aroma de la comida se intensificaban,
creando una burbuja de calidez y bienestar. Elena, por un momento, se detuvo en el umbral de la cocina, observando la escena con una profunda gratitud. Ver a sus amigos, la gente que amaba, compartir y reír en su hogar, era la mayor recompensa. Durante la cena, los temas de conversación eran tan variados como los invitados. Se habló de política, de arte, de los recientes avances en medicina y de los chismes del barrio, todo ello aderezado con risas y comentarios ingeniosos. El tequila fluía, desinhibiendo las lenguas y abriendo los corazones. En un momento dado, Isabel, con una sonrisa pícara, propuso un brindis. Por Elena, la maga que nos une con la comida y el amor. Todos levantaron sus copas y el tintineo de los cristales resonó en el comedor, un coro de aprecio hacia la anfitriona. Los platos se vaciaban y se volvían a llenar, y las horas pasaban sin que nadie lo notara. La música suave de un bolero sonaba de fondo, añadiendo una capa de nostalgia a la alegría del presente. La noche era perfecta, o al menos eso parecía. En medio de la algarabía, un pequeño incidente pasó desapercibido para la mayoría. Uno de los platos de porcelana, parte de la vajilla favorita de Elena, se desprendió de la mano de uno de los invitados mientras éste se levantaba para buscar más postre. Con un leve sonido metálico, el plato rodó por el suelo, deteniéndose justo debajo de un mueble auxiliar en la pared. Nadie le dio mayor importancia en ese momento. Se asumió que, entre la limpieza posterior, sería recuperado. Elena, ocupada en la cocina trayendo los postres, no lo vio. Sofía, que estaba charlando animadamente con Ricardo y Ramiro, tampoco. La música, las risas y la animada conversación ahogaron cualquier sonido que el plato hubiera podido hacer. La noche continuó su curso, y la velada se extendió hasta altas horas de la madrugada, dejando a todos con el corazón lleno y la promesa de futuros encuentros. Al final, cuando los últimos invitados se despidieron con abrazos y palabras de agradecimiento, la casa quedó en un silencio que contrastaba con la algarabía de horas antes. Elena, aunque cansada, sentía una satisfacción profunda. Se sentó en el sofá, observando la mesa desordenada, las copas vacías y los restos del festín. Sofía, con una escoba en la mano, comenzó la ardua tarea de limpiar. «Fue una noche maravillosa, tía», dijo Sofía, su voz un murmullo suave. Elena asintió, una sonrisa cansada pero feliz en sus labios. «Sí, querida, maravillosa». En la limpieza, la ausencia de un plato no fue notada. Había tantos, y la vajilla era extensa. El mueble auxiliar bajo el cual había resbalado el plato era pesado y estaba anclado a la pared, y limpiar detrás de él no era una prioridad. Además, la atención se centró en los platos que debían lavarse y guardarse en su lugar. Así el pequeño incidente se desvaneció en el torbellino de la noche, una minucia olvidada en la grandeza del evento. La casa volvió a su estado habitual, lista para el siguiente día, sin saber que un pequeño objeto guardaría un secreto durante más de una década. El misterio de lo que realmente ocurrió aquella noche y el destino de aquel plato esperaría pacientemente su momento para ser revelado. Los años se deslizaron sobre la Ciudad de México como el agua de lluvia por los tejados, dejando a su paso marcas de transformación y olvido. El 1983, con su festín inolvidable, se fue desdibujando en la memoria colectiva, convirtiéndose en una anécdota lejana, un eco de un tiempo más simple. Elena Gaviria continuó con su vida, sus días llenos de la rutina apacible de la vejez, salpicada de encuentros con amigos y la compañía constante de su sobrina, Sofía. El departamento de la colonia Roma, su hogar y su refugio, seguía siendo un nido de historias, cada grieta en la pared y cada mueble de madera tallada atestiguando el paso de las décadas. Sofía, por su parte, había florecido. De la joven vivaz que ayudaba a su tía en la cocina, se había convertido en una mujer fuerte e independiente. Estudió arquitectura, siguiendo el camino de su pasión por las estructuras y los espacios, y encontró trabajo en un reconocido estudio de diseño. Aunque sus días estaban ahora llenos de planos, maquetas y reuniones con clientes, nunca dejó de lado a Elena. La visitaba cada semana, compartiendo cenas y charlas, manteniendo viva la conexión que era el pilar de sus vidas. La relación entre tía y sobrina se había profundizado con el tiempo.
convirtiéndose en un lazo inquebrantable de amor y apoyo mutuo. Los amigos que habían compartido aquella noche de 1983 también habían continuado sus caminos. Ricardo Valenzuela se había consolidado como un historiador de renombre, publicando varios libros y dando conferencias por todo el país. Su pasión por el pasado era inquebrantable, y sus visitas a Elena siempre venían acompañadas de nuevas historias y descubrimientos. El doctor Ramiro Ortiz se había jubilado, dedicando sus días a la jardinería y a pasar tiempo con su esposa, Laura, aunque de vez en cuando atendía a pacientes de confianza que lo buscaban por su renombre y calidez. Isabel Mendoza seguía pintando, sus obras exhibidas en galerías importantes, y su espíritu bohemio seguía intacto, aunque con la sabiduría que los años otorgan. La amistad entre ellos, forjada en innumerables encuentros y compartires, era un tesoro que el tiempo no había podido corroer. 12 años después del festín, en el cálido verano de 1995, el departamento de Elena requería una renovación urgente. Las tuberías antiguas habían comenzado a dar problemas, y la humedad se había infiltrado en algunas paredes, dejando manchas antiestéticas. Elena, aunque reacia a la idea de la intromisión de obreros en su santuario, finalmente cedió ante la insistencia de Sofía, quien con su visión arquitectónica vio la oportunidad de mejorar el espacio. «Tía, es por tu bien. Estas paredes necesitan respirar, y las tuberías no pueden esperar», argumentó Sofía con convicción, mostrando a Elena los planos de la remodelación. Los obreros llegaron una mañana de julio, su presencia rompiendo la tranquilidad habitual del departamento. El sonido de los martillos y los taladros llenó el aire, un ruido extraño y discordante en un lugar acostumbrado al suave murmullo de la vida. Elena se refugió en el balcón, leyendo un libro y observando el ir y venir de los trabajadores, mientras Sofía supervisaba cada detalle, asegurándose de que el trabajo se hiciera con el mayor cuidado posible. Ella sentía una punzada de nostalgia al ver cómo las paredes que habían sido testigos de tantas historias ahora eran despojadas de su revestimiento. El momento culminante llegó cuando los obreros comenzaron a demoler una de las paredes del comedor, precisamente la pared donde se encontraba el mueble auxiliar bajo el cual, años atrás, había resbalado el plato. La pared que separaba el comedor de un pequeño estudio que Elena usaba para leer y escribir necesitaba ser reforzada y repuesta para evitar futuros problemas de humedad. El polvo se levantó en el aire, creando una neblina densa que cubría los muebles con una fina capa gris. Fue entonces, en medio del estruendo y la confusión, cuando algo inusual captó la atención de José, uno de los obreros más experimentados. Con un golpe de su mazo, una sección del yeso cedió, revelando un espacio hueco en la estructura de la pared. José, un hombre de pocas palabras pero ojos curiosos, se agachó para inspeccionar el hueco. La luz del día, que se filtraba por las ventanas, iluminó un objeto que brillaba tenuemente entre los escombros. Con cuidado, José extendió la mano y retiró un pequeño objeto. Para su sorpresa, no era un trozo de tubería o un escombro más. Era un plato de porcelana. Un plato antiguo, con un delicado borde dorado y un diseño floral. Lo más desconcertante fue que el plato estaba impecable, como si hubiera sido recién lavado, y no tenía ni una sola mancha de polvo o yeso, a pesar de haber estado sellado dentro de una pared por más de una década. Era un hallazgo extraño, casi inexplicable. «Señorita Sofía, mire esto», llamó José extendiendo el plato hacia ella. Sofía, que estaba revisando unos planos cerca, se acercó, su curiosidad encendida por el tono de voz del obrero. Al ver el plato, su corazón dio un vuelco. Lo tomó en sus manos, pasándole los dedos por la superficie lisa. Reconoció el diseño al instante. Era uno de los platos de la vajilla favorita de su tía, la vajilla que Elena usaba solo en ocasiones especiales. Una oleada de recuerdos la inundó. La fiesta de 1983, el ambiente festivo, las risas, el sonido de la música. De repente, una imagen fugaz cruzó su mente, el leve sonido de algo rodando por el suelo, un sonido que se había perdido entre la algarabía de aquella noche. Pero, ¿cómo había llegado el plato allí? ¿Y por qué estaba sellado dentro de la pared? La lógica de Sofía
entrenada en la precisión de la arquitectura, no encontraba una explicación inmediata. Elena, atraída por el silencio repentino de los obreros y la voz sorprendida de Sofía, se acercó. Sus ojos, acostumbrados a la luz del exterior, tardaron un momento en adaptarse a la penumbra polvorienta. Cuando Sofía le mostró el plato, la expresión de Elena pasó de la confusión a una mezcla de asombro y preocupación. «Mi plato», susurró, tomándolo con manos temblorosas. «Pero, ¿cómo?» El plato, un testimonio mudo de una noche pasada, planteaba más preguntas que respuestas. Sofía, con su mente analítica, comenzó a buscar pistas. Observó el hueco en la pared, notando que el plato parecía haber encajado perfectamente en un espacio preexistente, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. Pero, ¿quién? ¿Y con qué intención? La idea de un simple accidente parecía cada vez menos plausible. Los obreros, por su parte, continuaron con su trabajo, ajenos al misterio que acababan de desenterrar. Para ellos era solo un objeto curioso encontrado en una demolición, pero para Elena y Sofía, el plato era mucho más. Era un rompecabezas, una pieza perdida de una noche que creían recordar perfectamente, pero que ahora se revelaba con un giro inesperado. La alegría de la remodelación se vio teñida por un velo de intriga. Sofía, sosteniendo el plato en sus manos, sintió una necesidad imperiosa de desentrañar el misterio. La idea de que algo tan trivial pudiera esconder un secreto tan profundo la cautivaba. Se prometió a sí misma que investigaría lo que realmente había sucedido aquella noche de 1983. Había algo en la perfección del plato, en su limpieza inmaculada, a pesar de los años de encierro, que le resultaba inquietante. ¿Fue un acto intencional o simplemente un capricho del destino? La tarde terminó con el plato en la mesa de la sala de Elena, un objeto enigmático que había emergido del pasado. El aire en el departamento se sentía diferente, cargado de una nueva pregunta. El misterio del plato sellado en la pared había comenzado a tejerse y su hilo prometía llevar a Elena y Sofía por un camino inesperado, desenterrando secretos que habían permanecido ocultos bajo el polvo del tiempo. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba y el eco de aquella noche de 1983 resonaba ahora con una fuerza inusitada. El hallazgo del plato inmaculado en la pared del comedor de Elena había arrojado una sombra de misterio sobre la apacible vida en la colonia Roma. Para Sofía, la joven arquitecta con una mente aguda para los detalles, aquel objeto se convirtió en una obsesión. No era solo un plato extraviado, era una pieza de un rompecabezas, un fragmento de una historia oculta que pugnaba por ser revelada. La idea de que algo tan tangible pudiera haber permanecido oculto durante 12 años y de una manera tan peculiar, la carcomía. Esa misma tarde, después de que los obreros se marcharan, dejando el departamento sumido en un silencio que parecía más denso por el polvo flotante, Sofía se sentó con Elena. La luz del atardecer filtraba por las ventanas, tiñendo el ambiente de un naranja melancólico. El plato reposaba sobre la mesa de centro, un mudo testigo de la conversación que se avecinaba. Elena, con sus manos arrugadas entrelazadas, observaba el objeto con una mezcla de fascinación y temor. «Tía, ¿estás segura de que no recuerdas nada inusual esa noche?», preguntó Sofía, su voz suave pero persistente. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, podría ser clave. Elena cerró los ojos, intentando convocar las imágenes de aquel 1983. «Recuerdo la alegría, Sofía. El bullicio, las risas de nuestros amigos. Fue una noche tan hermosa, de esas que se quedan grabadas en el alma. Pero un plato, no recuerdo que faltara nada, ni que ocurriera algún incidente con la vajilla». Su voz denotaba una genuina perplejidad. Para ella, los recuerdos de aquella noche eran puras pinceladas de felicidad, sin atisbo de algo oscuro o extraño. Sofía insistió, con un tono más introspectivo. «¿Y si no fue un accidente, tía? El plato no estaba roto ni sucio. Parecía como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito». La idea pareció golpear a Elena. Sus cejas se fruncieron. «Pero, ¿quién haría algo así, Sofía? ¿Y por qué? No tiene sentido». La incredulidad se reflejaba en su rostro. La imagen de un acto deliberado iba en contra de toda la calidez y confianza que había en sus relaciones. Decidida a no rendirse, Sofía sugirió,
Quizás deberíamos hablar con los demás invitados, con Ricardo, Isabel, el doctor Ortiz. Tal vez ellos recuerden algo que nosotros no. Era una corazonada, una tenue luz en la oscuridad del misterio. Sabía que la memoria humana era falible, pero la suma de varias perspectivas podría arrojar luz sobre lo ocurrido. Al día siguiente, Sofía llamó a Ricardo Valenzuela. El historiador, con su voz calmada y reflexiva, escuchó con atención la extraña historia del plato. «Un plato sellado en la pared, ¿dices?», musitó Ricardo, y Sofía pudo percibir una nota de intriga en su tono. «Fascinante, Sofía, realmente fascinante. La historia siempre encuentra maneras curiosas de manifestarse. De la noche de Elena en 1983 solo tengo los recuerdos más agradables, pero permíteme revisar mis diarios de la época. Quizás haya alguna nota, algún detalle que pasé por alto y que ahora, con esta nueva perspectiva, cobre sentido». Ricardo prometió buscar en sus archivos y contactar a Sofía si encontraba algo. Luego, Sofía se comunicó con Isabel Mendoza. La artista, con su carácter vibrante, reaccionó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¡Qué locura, Sofía! ¿Un plato en la pared? Eso suena a una instalación artística secreta. Bromas aparte, recuerdo la fiesta como un torbellino de risas y buen vino. No noté nada extraño. Pero si el plato es de Elena, quizás alguien quiso hacerle una broma o dejarle un mensaje». Isabel se ofreció a pensar en voz alta, prometiendo llamar si su memoria le traicionaba con algún detalle inusual. Su mente creativa ya comenzaba a hilvanar posibles escenarios. Finalmente, Sofía llamó al doctor Ramiro Ortiz. El médico, con su habitual serenidad, escuchó la historia con una paciencia que tranquilizó a Sofía. «Un plato, qué peculiar. La memoria puede ser engañosa, Sofía. Los eventos insignificantes a menudo se desvanecen. Lo que recuerdo de aquella noche es el ambiente cálido, la excelente comida de Elena y las conversaciones animadas. No hay nada que me venga a la mente que explique eso. Sin embargo, si algo surge, te lo haré saber de inmediato. A veces, la mente necesita un detonante para recordar detalles olvidados». Su tono, aunque calmado, no ocultaba su asombro ante el hallazgo. Las respuestas, aunque amables, no proporcionaron ninguna pista concreta. La noche del festín se mantenía envuelta en un velo de normalidad, al menos en la memoria de los invitados. Sin embargo, la persistencia de Sofía era inquebrantable. Se dedicó a investigar cada detalle de la pared donde había sido encontrado el plato. Buscó grietas, marcas, cualquier indicio de una manipulación reciente. Su experiencia como arquitecta le decía que no era un lugar natural para que un objeto simplemente rodara y quedara atrapado de esa manera. Era como si hubiera sido empujado o colocado con cierta intención. Mientras examinaba la pared, notó algo sutil. Había una pequeña marca, casi imperceptible en el yeso, cerca de donde había estado el plato. Era como una raspadura, un indicio de que algo duro había rozado la superficie. Además, la cavidad donde se encontró el plato parecía haber sido creada de forma manual. No era una simple irregularidad de la construcción. Era como si un pequeño nicho hubiera sido tallado con precisión para alojar el objeto. Estos pequeños detalles, invisibles para un ojo inexperto, eran significativas para Sofía. Reforzaban su hipótesis de que el plato no había terminado allí por casualidad. Alguien, en algún momento, lo había colocado en ese lugar. La pregunta seguía siendo, ¿cuándo y por qué? La limpieza del plato, su estado impecable, también era desconcertante. Si hubiera estado allí por un accidente, cubierto de polvo y escombros, su estado no sería tan prístino. A medida que los días pasaban y la remodelación del departamento avanzaba, el misterio del plato se aferraba a Sofía. Empezó a repasar sus propios recuerdos de aquella noche, intentando encontrar un momento, una conversación, una mirada que pudiera haber pasado desapercibida. La persistencia en la búsqueda de la verdad se convirtió en su motor. Sabía que la clave estaba en la memoria, no solo la suya, sino la de todos los que estuvieron presentes. El departamento de Elena, una vez un lugar de recuerdos apacibles, ahora albergaba una energía diferente, una corriente subterránea de intriga. El plato, que había sido desenterrado del pasado, parecía susurrar una historia aún no contada. Sofía sintió
que estaba a punto de desentrañar algo más profundo de lo que inicialmente había imaginado. El velo de la memoria, aunque tenaz, comenzaba a mostrar sus primeras fisuras, prometiendo revelar una verdad que había estado dormida durante más de una década. El siguiente paso era crucial: seguir buscando, seguir preguntando, hasta que la historia del plato y la verdad de aquella noche emergieran por completo. La intriga que rodeaba el plato sellado había prendido una chispa en Sofía, encendiendo su ya innata curiosidad y su mente analítica. Para ella, el objeto no era solo una reliquia, era un enigma que su lógica de arquitecta se empeñaba en desentrañar. Decidió que la mejor forma de avanzar era reconstruir la noche del festín de 1983, pieza por pieza, como si estuviera diseñando un edificio desde sus cimientos. La remodelación del departamento de Elena seguía su curso, los obreros trabajando ruidosamente en el fondo, pero la mente de Sofía estaba en el pasado. Su primera parada fue el estudio de Ricardo Valenzuela. El historiador, sentado entre pilas de libros y documentos antiguos, la recibió con una sonrisa y una pila de cuadernos encuadernados en cuero. «Sofía, qué gusto verte. He estado revisando mis diarios de aquella época, y aunque no encontré nada explícito sobre el plato, mis anotaciones sobre la velada en casa de Elena son bastante detalladas», comenzó Ricardo, sus lentes resbalando ligeramente por su nariz. Ricardo le mostró entradas sobre el ambiente de la fiesta, las conversaciones que se tuvieron, e incluso pequeños chismes del barrio que se comentaron. «Aquí, mira», señaló Ricardo. «Anoté que el doctor Ortiz y su esposa, Laura, llegaron un poco tarde porque Ramiro había tenido una emergencia de última hora en el hospital, y que Isabel, con su habitual espontaneidad, trajo un pastel de elote que casi se le cae al entrar». Mientras Ricardo hablaba, Sofía tomaba notas febrilmente, tratando de visualizar la escena. «¿Recuerdas si alguien se comportó de forma extraña o si hubo alguna discusión, por mínima que fuera?», preguntó Sofía, intentando ir más allá de los hechos superficiales. Ricardo se tomó un momento, su mirada perdida en el pasado. «No, Sofía, realmente no. La noche fue de una armonía inusual. Elena siempre ha tenido esa capacidad de unir a la gente. Si algo inusual hubiera ocurrido, lo habría anotado, créeme. Mi diario es mi confesionario». Sofía asintió, aunque una parte de ella sentía que la verdad seguía escurridiza. Ricardo le dio una copia de sus anotaciones, prometiendo seguir buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido en una primera lectura. El siguiente paso llevó a Sofía al estudio de Isabel Mendoza. La artista, con un pincel en la mano y el olor a trementina en el aire, escuchó a Sofía con una atención fascinada. «Ah, la fiesta de Elena, un deleite para los sentidos», exclamó Isabel, su voz llena de energía. «Recuerdo haber estado muy inspirada esa noche, observando a todos, pensando en cómo capturar sus esencias en un lienzo». Sofía le mostró el plato recuperado. Isabel lo tomó, lo examinó con el ojo de una artista. «Es hermoso, y tan limpio, es desconcertante. No puedo recordar un momento en que ese plato se cayera o se perdiera». Sofía le preguntó sobre la disposición de los invitados, sobre los movimientos que se hicieron en la casa. Isabel, con su memoria visual, comenzó a describir. «Yo estaba cerca del balcón charlando con Ricardo. El doctor Ortiz y Laura estaban más hacia el centro del comedor, cerca de la mesa. Y tú, Sofía, recuerdo que estabas ayudando a Elena en la cocina la mayor parte del tiempo, o sirviendo bebidas. Había mucha gente moviéndose, entrando y saliendo de la cocina. Era una noche de mucho ir y venir». Esta descripción era crucial. Situaba a las personas en el espacio y daba una idea del flujo de la fiesta. Isabel también mencionó un detalle. «Recuerdo que en un momento de la noche, mientras iba por más vino, vi a Laura, la esposa de Ramiro, hablando intensamente con alguien en un rincón cerca de la pared del estudio. Estaba un poco apartada del bullicio general. No pude escuchar de qué hablaban, pero me llamó la atención porque Laura siempre ha sido más bien discreta, y esa conversación parecía bastante animada». Esta era una pista, pequeña pero significativa. Laura era una persona reservada. Una conversación animada no era algo habitual en ella en público. Con esta nueva información,
Sofía decidió ir a ver al doctor Ramiro Ortiz y su esposa Laura. Los encontró en su jardín, podando rosales. La casa de los Ortiz era un remanso de paz, lejos del bullicio de la ciudad. El doctor Ortiz, al ver a Sofía con el plato, frunció el ceño. «El misterio del plato, Sofía? ¿Has encontrado alguna explicación?» Sofía les contó lo que había descubierto. La limpieza del plato, las marcas en la pared y el comentario de Isabel sobre la conversación de Laura. Laura, al escuchar esto, se tensó ligeramente. Su mirada se desvió un instante antes de volver a Sofía. «Oh, sí, recuerdo esa conversación. Fue con el señor Martínez, un vecino de Elena. Hablábamos de un problema que tuvo en su jardín, algo sin importancia. Soy un poco tímida, por eso quizás Isabel lo notó. No fue nada grave». Su explicación, aunque plausible, sonó un poco apresurada a los oídos de Sofía. El doctor Ortiz intervino, con su voz tranquila. «Laura siempre ha sido una persona muy privada, Sofía. No le gusta el bullicio de las grandes reuniones. Es natural que buscara un rincón más tranquilo». Su tono era protector, casi como si quisiera desviar la atención de su esposa. Sofía observó a Laura con atención. Aunque la mujer mantenía una sonrisa amable, había algo en su mirada que parecía esquivo, una reticencia a profundizar en el recuerdo. La conversación con el señor Martínez parecía una cortina de humo. ¿Habría algo más en ese rincón de la memoria de Laura? Al salir de la casa de los Ortiz, Sofía se sintió más confundida que antes. Las piezas del rompecabezas estaban ahí, pero no encajaban del todo. El relato de Ricardo confirmaba la ausencia de incidentes mayores. La descripción de Isabel daba un mapa de los movimientos, y la reacción de Laura, su ligereza al hablar de la conversación animada, no terminaba de convencerla. Había una fisura en el relato de Laura, un pequeño matiz que Sofía no podía ignorar. La noche del festín se proyectaba en la mente de Sofía como una película, con cada personaje desempeñando su papel. Pero había un momento en particular que la atormentaba. Ese instante en el que el plato, según la lógica, debería haber terminado en la pared. ¿Quién lo había hecho? ¿Y por qué? La limpieza inmaculada del plato sugería un acto deliberado, no un accidente. Y la mención de Laura en ese rincón, unida a su evasión, le generaba una sospecha creciente. Mientras regresaba a casa, el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre las calles empedradas de la Roma. Sofía se detuvo en un banco del parque, sacó sus notas y las repasó. Las palabras de Ricardo, la descripción de Isabel, la evasión de Laura, todo giraba en torno a ese rincón del comedor cerca de la pared del estudio. ¿Qué había pasado realmente allí? Sofía decidió que el siguiente paso sería ir más allá de las entrevistas. Necesitaba recrear el espacio, imaginar los movimientos y sobre todo entender la psicología detrás de un acto tan extraño. La verdad del plato no estaba en los hechos evidentes, sino en los ecos de los pasillos, en los rincones olvidados de la memoria y en las acciones sutiles que pasan desapercibidas. La búsqueda de la verdad se volvía cada vez más personal, y Sofía sentía que estaba a punto de desentrañar no solo un misterio, sino una parte oculta de la historia de su propia familia. La intuición de Sofía no la engañaba. Había algo en el relato de Laura que no encajaba, una sutil disonancia que resonaba en su mente. Decidida a explorar esa grieta en la rutina de aquella noche, Sofía regresó al departamento de Elena al día siguiente, mientras la remodelación avanzaba a buen ritmo. El polvo seguía en el aire, pero la joven arquitecta no le prestaba atención. Su mirada se posaba en el rincón donde el plato había sido hallado, intentando reconstruir los eventos con una precisión forense. Mientras Elena se sentaba en su sillón favorito, leyendo un libro, y ajena a la tormenta de pensamientos de su sobrina, Sofía comenzó su propia investigación in situ. Sacó un plano del departamento de Elena que había utilizado para la remodelación y empezó a dibujar los posibles movimientos de los invitados aquella noche. Trazó líneas, marcó puntos y visualizó a Ricardo cerca del balcón, a Isabel moviéndose entre la sala y la cocina, y a Elena y ella mismas atendiendo a los invitados. El centro de su atención, por supuesto, era el rincón del comedor, junto a la pared del estudio. Se arrodilló, examinando el lugar donde el plato había estado sellado.
La pequeña raspadura en el yeso y el nicho apenas perceptible la convencían de que no había sido un accidente. Era un acto deliberado. ¿Pero por qué? La pregunta la carcomía. Si había sido un acto deliberado, ¿quién lo había hecho y con qué propósito? De repente, una imagen fugaz, casi un eco de su propia memoria, le vino a la mente. Ella, Sofía, siendo una adolescente, ayudando a Elena en la cocina, el murmullo de las conversaciones. Y luego, una escena específica. Mientras iba a la cocina a buscar más hielo, vio a Laura, la esposa del doctor Ortiz, no solo conversando con alguien en el rincón, como había dicho Isabel, sino que la vio hacer un movimiento rápido y furtivo con la mano, como si estuviera empujando algo en la pared, justo detrás del mueble auxiliar. La imagen fue tan veloz que en su momento Sofía no le dio importancia. Lo atribuyó a un gesto de nerviosismo o a que Laura estuviera acomodando algo en el mueble. Ahora, esa imagen cobraba un significado inquietante. La pieza que faltaba empezaba a encajar. Laura. Su evasión al hablar de la conversación. El hecho de que era una persona reservada que no solía llamar la atención. Sofía se levantó, su corazón latiéndole con fuerza. Necesitaba hablar de nuevo con Laura, pero esta vez de una manera más directa, sin rodeos. No podía confrontarla de inmediato. Necesitaba una estrategia, una forma de hacerla sentir cómoda para que revelara la verdad. Sofía decidió llamar a Laura para invitarla a tomar un café, sin mencionar de inmediato el plato o la fiesta de 1983. Quería crear un ambiente relajado, propicio para la confidencia. Laura aceptó, algo sorprendida por la invitación, pero con su habitual cortesía. Se encontraron en una pequeña cafetería con mesas al aire libre, bajo la sombra de un árbol de eucalipto, en una de las plazas de la Roma. El aroma a café recién molido llenaba el aire. Después de hablar de generalidades, del clima, de la remodelación, Sofía deslizó la conversación hacia el pasado de forma sutil. «Sabes, Laura, la otra noche estábamos recordando con Elena la fiesta del 83. Fue una noche tan especial, y me vino a la mente lo mucho que te gustaban los postres de mi tía». Sofía sonrió intentando relajar el ambiente. Laura sonrió forzadamente. «Sí, Elena siempre ha sido una cocinera excepcional». Sofía continuó, con un tono casual pero con la mirada fija en Laura. «Y hablando de esa noche, Isabel mencionó que te vio en un rincón del comedor, hablando con alguien. Era el señor Martínez, ¿verdad?» Dijo que la conversación parecía animada. Laura se tensó de nuevo. Su sonrisa se desvaneció un poco. «Sí, con el señor Martínez. Hablábamos de su jardín, como te dije». Su voz era un poco más baja y evitó el contacto visual. Sofía notó un ligero temblor en sus manos mientras sostenía la taza de café. Fue entonces cuando Sofía decidió ir al grano con una voz tranquila pero firme. «Laura, durante la remodelación, encontramos un plato de Elena sellado dentro de la pared, justo detrás de donde estabas aquella noche. Es el mismo diseño que el de la vajilla de la fiesta, y recuerdo haberte visto hacer un movimiento extraño cerca de esa pared». El silencio se instaló entre ellas. Laura palideció. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa y temor. Dejó la taza sobre la mesa con un leve tintineo. «Yo no sé de qué hablas, Sofía», murmuró, su voz apenas un susurro. Sofía mantuvo la calma. «Laura, el plato estaba intacto, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. No fue un accidente. Y recuerdo claramente que estuviste allí. ¿Por qué el plato estaba en la pared? ¿Y por qué estás tan nerviosa?» La presión era evidente. La fachada de Laura comenzó a resquebrajarse. Su respiración se aceleró y sus ojos se humedecieron. Parecía estar debatiéndose internamente. Finalmente, con un suspiro profundo, Laura cedió. La verdad pesada y dolorosa comenzaba a emerger. «Está bien, Sofía», dijo Laura, con la voz apenas audible. «No fue un accidente, y no fue el señor Martínez. Estaba hablando con Arturo, el primo de Ricardo». Sofía sintió un escalofrío. Arturo. Recordaba vagamente a un hombre apuesto y encantador, primo lejano de Ricardo, que había asistido a algunas reuniones de Elena, pero no lo había visto en años. Laura continuó, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera reviviendo aquel momento. «Arturo y yo
Teníamos una relación. Era algo que nadie, absolutamente nadie, sabía. Ni siquiera Ramiro. Aquella noche, en medio de la fiesta, nos encontramos en ese rincón. Estábamos discutiendo. Él quería que yo dejara a Ramiro, que huyéramos juntos. Las palabras salían de ella con dificultad, como si cada una fuera una confesión dolorosa. Yo me negué. Le dije que no podía. Amaba a Ramiro a pesar de todo. La discusión se volvió acalorada y él, en un arrebato de rabia, tomó el plato que yo llevaba, un plato que había usado para servirme un trozo de pastel, y lo estampó contra la pared. No se rompió. La pared, que era hueca en ese punto por una pequeña remodelación anterior, lo tragó. Se deslizó y quedó atrapado. Fue un acto de ira, de frustración. Me asusté. Él salió furioso y yo, en mi desesperación, empujé el mueble para cubrir el hueco y ocultar lo que había pasado. Luego me recompuse y nadie notó nada. Laura se secó una lágrima furtiva. Nunca le dije a nadie. Tenía miedo. Miedo de arruinar mi matrimonio, mi vida. Arturo se fue al extranjero poco después y nunca más supe de él. El plato se convirtió en mi secreto, un recordatorio silencioso de aquella noche. Pensé que nunca se descubriría. Sofía escuchó en silencio, asimilando la impactante revelación. El misterio del plato se había desvelado, pero en su lugar había surgido un secreto mucho más profundo y doloroso. La historia de un amor prohibido, de un momento de ira y desesperación, y de una vida construida sobre una mentira. La inocente fiesta de 1983 había escondido un drama personal de una magnitud insospechada. Las emociones de Laura eran palpables, el peso de 12 años de silencio desmoronándose en sus manos temblorosas. Sofía sintió una mezcla de asombro y compasión. Comprendió el peso del secreto, la necesidad de proteger lo que se consideraba valioso, incluso si eso significaba vivir con una mentira. El plato, que había sido un mero objeto, se había transformado en el símbolo de una verdad dolorosa y oculta, un eco persistente de una grieta en la rutina de una vida aparentemente perfecta. Ahora Sofía tenía la verdad, pero la pregunta que se cernía sobre ella era, ¿qué hacer con ella? ¿Revelarla a Elena o mantener el secreto de Laura, honrando la confianza que acababa de depositar en ella? La revelación del plato era solo el comienzo de un dilema mucho mayor. La confesión de Laura dejó a Sofía en un torbellino de emociones. La historia del plato, que había comenzado como un simple misterio, se había transformado en un drama humano cargado de dolor y secretos. El café en la pequeña plaza de la Roma se había enfriado, pero Sofía apenas lo notó. Su mente estaba absorta en las implicaciones de lo que acababa de escuchar: un amor prohibido, un acto de ira y 12 años de silencio. Laura, con los ojos vidriosos, agradeció a Sofía por escucharla. «Gracias, Sofía. Es un peso que he llevado durante tanto tiempo, nunca creí que saldría a la luz. Por favor, te ruego que esto se quede entre nosotras». Su súplica era genuina, y Sofía sintió el inmenso peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. La vida de Laura, su matrimonio con el respetado doctor Ortiz, todo pendía de un hilo. Sofía asintió lentamente. «Laura, entiendo, pero mi tía Elena no merece saber esto», interrumpió Laura, su voz firme a pesar de la emoción. «Destruiría la imagen que tiene de mí, de Ramiro, de esa noche. Fue un error, un momento de locura que ha marcado mi vida. Por favor, Sofía, por la amistad que tu tía y yo compartimos, mantén esto en secreto». El dilema de Sofía era profundo. Por un lado, la verdad. Por otro, la protección de la paz de su tía y la integridad de la familia de Laura. Su ética de arquitecta la impulsaba a desvelar todas las capas, a comprender la estructura completa. Pero como ser humano, sentía la empatía por el sufrimiento de Laura y el deseo de proteger a Elena de una verdad dolorosa e innecesaria. Mientras regresaba al departamento de Elena, el sol de la tarde se filtraba entre los árboles, proyectando luces y sombras en las calles. Sofía se sentía abrumada. El departamento, que seguía en plena remodelación, le parecía ahora un testigo silencioso de una historia compleja. Los obreros, ajenos a la carga emocional del lugar, continuaban su trabajo, sus martillos resonando con un eco ensordecedor en el interior de Sofía. Elena, sentada en su sillón, la recibió con una sonrisa.
Sofía, ¿alguna novedad sobre nuestro plato misterioso? Su tono era ligero, esperando una explicación lógica, quizás una anécdota divertida. Sofía la miró a los ojos, y por un instante consideró decirle la verdad. Pero al ver la mirada tranquila de Elena, su semblante apacible se detuvo. ¿Qué ganaría Elena con esa revelación? Solo dolor y desilusión. La historia de Laura y Arturo no era la de Elena. No era un misterio que necesitara ser resuelto por el bien de Elena, sino un secreto que si se revelaba solo traería sufrimiento. «Tía», dijo Sofía, con una calma que no sentía. «Hablé con Laura. Ella me dijo que fue un accidente». Recordó que en medio de la fiesta, cuando estaba sirviendo un poco de pastel, se resbaló y el plato se le fue de las manos. Dijo que se deslizó por el suelo y que por casualidad quedó atrapado en una pequeña grieta en la pared, justo detrás del mueble. Con el bullicio de la noche nadie lo notó, y ella pensó que se lo había tragado la alfombra o que lo encontraría después. Elena frunció el ceño, pero luego su expresión se suavizó. «Ah, un accidente, entonces. Qué cosa tan curiosa. Y pensar que estuvo ahí todos estos años. Me alegra que no fuera nada grave». La explicación, aunque simple, le pareció plausible a Elena, que prefería creer en la bondad de la gente y en la ausencia de malicia. La sonrisa de alivio en el rostro de su tía fue un bálsamo para Sofía, confirmando su decisión. Sin embargo, el peso del secreto se instaló en Sofía. Ahora ella también era cómplice de un silencio. Era una carga que se sumaba a su ya compleja vida. Sabía que había protegido a su tía de una verdad dolorosa, pero ¿a qué costo? La imagen de Laura, pálida y temblorosa, se quedó grabada en su mente. Comprendió la fragilidad de la felicidad y lo fácil que era que un secreto la destruyera. Los días siguientes transcurrieron con la normalidad de la remodelación. El departamento de Elena recuperaba su esplendor, con paredes recién pintadas y tuberías nuevas. El plato, ahora limpio y pulcro, fue devuelto a la vajilla de Elena, un objeto hermoso que había regresado de una larga y misteriosa ausencia. Para Elena, era un recuerdo curioso del festín de 1983, un accidente que la remodelación había revelado, pero para Sofía el plato era mucho más. Era un símbolo, un recordatorio constante de la complejidad de las vidas humanas, de los secretos que guardamos y de las decisiones difíciles que tomamos para proteger a quienes amamos. Se dio cuenta de que la vida no era una estructura lógica y perfecta como los edificios que diseñaba, sino un entramado de emociones, verdades a medias y momentos de vulnerabilidad. Aunque el misterio público del plato se había resuelto, el verdadero enigma persistía en el corazón de Sofía. Había aprendido una lección sobre la empatía y la responsabilidad. La historia del plato sellado no era solo sobre un objeto, sino sobre las vidas que lo rodearon, las emociones que lo ocultaron y las verdades que, a veces, es mejor dejar en el silencio. El eco de aquella noche de 1983 seguiría resonando en su interior, un recordatorio de que algunas historias son demasiado delicadas para ser contadas y que la paz de los seres queridos a veces vale más que la verdad absoluta. El secreto del plato se convirtió en un lazo invisible que unía a Sofía y Laura. A partir de aquella confesión en la cafetería, sus encuentros adquirieron una nueva profundidad, teñida por el peso de la verdad oculta. Para Sofía, la decisión de mantener el secreto no había sido fácil, pero la paz de Elena y la vulnerabilidad de Laura la convencieron de que era el camino correcto. Sin embargo, el silencio tenía su propio costo, un eco constante en su conciencia. Los días de la remodelación en el departamento de Elena llegaban a su fin. Las paredes relucían con una pintura fresca, las tuberías funcionaban sin problemas y el aire olía a nuevo. El departamento, antes un lugar de misterio, ahora era un espacio revitalizado, listo para seguir siendo testigo de nuevas historias. Elena, radiante de felicidad, organizó una pequeña reunión para celebrar la renovación, invitando a sus amigos más cercanos, Ricardo, Isabel y, por supuesto, Ramiro y Laura. En medio de la alegría del reencuentro, Sofía observaba a Laura con una nueva perspectiva. La mujer que antes parecía discreta y un tanto reservada, ahora se revelaba como alguien que había cargado un dolor inmenso por años,
Notó la forma en que Laura, en momentos de distracción, se tocaba el cuello, como si un nudo invisible la oprimiera. La risa de Laura, aunque presente, no llegaba a sus ojos de la misma manera que antes. Sofía se dio cuenta de que el secreto, aunque compartido, seguía siendo una carga pesada para Laura. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a organizar unos libros en el estudio, Sofía se encontró con el mueble auxiliar que había cubierto el nicho del plato. Lo miró fijamente, y Elena, notando su mirada, comentó: «Este mueble ha estado aquí desde siempre, ¿verdad? Recuerdo a tu abuelo tallándolo». Sofía asintió, una sonrisa triste en sus labios. El mueble, tan inocente, había sido un cómplice silencioso de un drama íntimo. Los amigos de Elena, ajenos a la complejidad de lo sucedido, bromeaban sobre el plato. Ricardo, con su humor intelectual, decía: «Deberíamos darle un nombre a ese plato. El plato de los secretos perdidos, quizás». Isabel sugería: «O el plato milagroso, por haber sobrevivido a un encierro de 12 años». Todos reían, sin saber la verdad detrás de las bromas. Sofía sonreía, pero su corazón sentía el peso de la información que custodiaba. La carga de ese conocimiento comenzó a manifestarse en pequeños gestos. Sofía, que siempre había sido abierta y transparente con Elena, se encontró midiendo sus palabras, evitando ciertos temas para no rozar la verdad. La espontaneidad de su relación con su tía se vio ligeramente alterada. Esto la preocupaba. No quería que el secreto de Laura afectara su propio vínculo con Elena. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Sofía se levantó y fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y se sentó a la mesa, bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Pensó en Laura, en la confesión, en Arturo, en la vida de su tía y en el doctor Ortiz. La complejidad de las relaciones humanas la abrumaba. ¿Qué hacer con ese secreto a largo plazo? ¿Se convertiría en una barrera entre ella y Laura? ¿O, paradójicamente, las acercaría más? Al día siguiente, Sofía decidió buscar a Laura nuevamente. La encontró en una galería de arte, admirando unas esculturas. Era un lugar público, un terreno neutral. Sofía se acercó a ella, y Laura la recibió con una sonrisa nerviosa. «Laura, ¿podemos hablar un momento?», dijo Sofía en voz baja, asegurándose de que nadie más las escuchara. Se apartaron a un rincón de la galería. Sofía, con tacto, le expresó su preocupación. «Laura, he estado pensando en lo que me contaste. Entiendo tu deseo de proteger a Ramiro y a tu vida, pero el peso de este secreto, ¿cómo lo llevas? Me preocupa que te esté afectando». Laura bajó la mirada. «Es difícil, Sofía. Cada vez que pienso en ello, siento un nudo en el estómago. Ramiro no merece esto, y no quiero que tu tía se entere. Ella ha sido tan buena conmigo». Sofía le puso una mano en el brazo. «Laura, no estás sola en esto. Ahora comparto tu secreto, y quiero que sepas que estoy aquí para ti. No te voy a juzgar, pero creo que, con el tiempo, el peso de un secreto así puede ser insoportable. No te estoy pidiendo que le digas a Ramiro ni a Elena, pero quizás haya formas de aliviar esa carga». Laura la miró, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias, Sofía. Significa mucho para mí saber que no estoy sola». La mirada de Laura ya no era esquiva. Por primera vez, Sofía vio una genuina conexión y un atisbo de alivio. La soledad del secreto se había roto, aunque solo fuera entre ellas dos. Ese día marcó un cambio en la dinámica entre Sofía y Laura. La carga seguía ahí, pero ahora era una carga compartida. Laura comenzó a buscar a Sofía con más frecuencia, no para hablar del secreto, sino para charlas cotidianas, para compartir risas y, a veces, para desahogarse sobre pequeñas preocupaciones. La confianza que se había generado entre ellas era un nuevo capítulo en sus vidas, un vínculo forjado en la complejidad de la verdad y el silencio. Sofía, por su parte, encontró una manera de manejar la información. Decidió que su misión no era desenterrar todas las verdades, sino proteger a quienes amaba y ofrecer apoyo a quienes sufrían en silencio. El misterio del plato, aunque resuelto, había sido un catalizador para un crecimiento personal inesperado. Había aprendido que la verdad no siempre era blanca o negra y que la compasión a menudo superaba la necesidad de revelarlo todo. La vida en la colonia Roma continuó,
con sus ritmos, sus aromas y sus historias. El departamento de Elena era, una vez más, un lugar de paz y convivencia. El plato, ahora reintegrado a la vajilla, se usaba con normalidad en las cenas, pero para Sofía, cada vez que lo veía recordaba la complejidad del corazón humano y el poder transformador de los secretos, tanto los que se guardan como los que se comparten. El capítulo del plato había cerrado, pero la historia de la carga compartida y la evolución de Sofía apenas comenzaban. La vida en la colonia Roma retomó su ritmo, un tejido de rutinas, encuentros y, para Sofía, el constante eco del secreto compartido. El departamento de Elena había recuperado su esplendor y el plato se había reintegrado a la vajilla, ajeno a la compleja historia que había desenterrado. Pero para Sofía, cada vez que lo veía, la figura de Laura y su confesión resonaban con fuerza. La relación entre Sofía y Laura había evolucionado. Ya no eran solo la sobrina de Elena y la amiga de la familia, se habían convertido en confidentes. Laura, aunque aún portaba el peso de su pasado, parecía más ligera. Compartía pequeños detalles de su vida, sus preocupaciones sobre Ramiro, sus alegrías con su jardín, sin mencionar directamente el incidente con Arturo. Sofía, por su parte, le ofrecía un oído atento y un apoyo discreto, consciente de la fragilidad que la verdad revelada podría traer. La carga se había vuelto más llevadera al ser compartida, creando un lazo invisible de complicidad y empatía. Un día, mientras almorzaban en un tranquilo restaurante, Laura, con un suspiro, dijo: «¿Sabes, Sofía? A veces pienso en cómo habría sido mi vida si las cosas hubieran sido diferentes, pero no me arrepiento de lo que tengo con Ramiro. Él es un buen hombre, y tu tía Elena, ella ha sido una bendición en mi vida». Sus palabras, aunque veladas, dejaban entrever la profunda reflexión sobre sus elecciones y el valor que le daba a su presente. Sofía solo asintió, comprendiendo el mensaje implícito. La remodelación había concluido, y con ella los ruidos de los obreros se habían silenciado. El departamento de Elena era ahora un santuario de paz, un lugar donde los recuerdos felices podían florecer sin la sombra de un misterio sin resolver. Elena, ajena a la verdad, disfrutaba de la renovada comodidad de su hogar y de la compañía de sus seres queridos. Para ella, el plato era simplemente una anécdota curiosa de un festín memorable, una peculiaridad que la vida a veces presentaba. Sofía observaba a su tía, a su edad avanzada, y comprendía que la paz de Elena era lo más valioso. ¿Qué sentido tendría desenterrar un dolor del pasado que ya no podía cambiarse? La verdad de Laura y Arturo no pertenecía a Elena. Era un secreto que, al permanecer oculto, protegía la serenidad de una vida bien vivida. La joven arquitecta había aprendido una lección fundamental. No todas las verdades necesitan ser reveladas. Algunas, por su propia naturaleza, son mejor guardadas, para proteger la frágil belleza de la vida. Con el paso del tiempo, la intensidad del misterio original se fue disipando en la mente de Sofía. El plato, una vez el centro de una investigación, se convirtió en un objeto cotidiano. La historia de Laura y Arturo se entrelazó con las muchas otras historias no contadas que residen en los rincones silenciosos de cada hogar, en los secretos guardados por el amor, el miedo o la protección. Sofía aceptó que la vida era una mezcla compleja de luces y sombras, de verdades y secretos, y que la sabiduría a menudo residía en saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. La relación con Elena, aunque con un nuevo matiz de conocimiento guardado, se mantuvo fuerte y amorosa. Sofía encontró en su tía no solo una figura materna, sino también un ejemplo de resiliencia y bondad, y en Laura encontró una amiga inesperada, forjada en la extraña circunstancia de un secreto compartido. La historia del plato sellado en la pared de Elena en 1983 no tuvo un final dramático o una gran revelación pública. En cambio, se convirtió en un relato personal de crecimiento, empatía y la complejidad de las relaciones humanas. Para Sofía, el verdadero descubrimiento no fue el misterio del plato en sí, sino la comprensión de que, a veces, los secretos más profundos no son los que se revelan, sino los que se aprenden a llevar con compasión y discreción. La vida en la colonia Roma continuó, con sus calles empedradas y sus jacarandás en flor,
un lugar donde las historias, visibles e invisibles, se tejían en el tapiz de la existencia.